El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. En los años 1980 a 1990 se caracterizaron por un modelo de desarrollo excluyente, a lo cual se le sumó un conflicto armado interno, narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas. Buenas noches. La obstrucción de la ley en Colombia es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia de este país, mostrando las paradójicas caras de la justicia. De un lado, aquella aliada con el crimen que evita que estos se investiguen y juzguen como competen. Y del otro lado, aquella que en el esfuerzo por esclarecer e impartir justicia resulta victimizada. Este es el caso de la masacre de La Rochela, donde se puede evidenciar la violencia que en el Estado acolita sin aparente castigo a los responsables. En este reportaje hablaremos principalmente del desplazamiento forzado que han tenido que vivir y soportar diversas poblaciones colombianas a lo largo de la historia del conflicto armado nacional, presentándose en la mayoría de los casos el maltrato por parte de grupos guerrilleros hacia los campesinos, evidenciándose en la masacre de La Rochela, vulnerando así sus derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política Colombiana de 1991. Primeramente, trataremos el caso de un humilde campesino que tuvo que dejar todo atrás para salir de su hogar, escapando de las amenazas públicas que proporcionaban grupos guerrilleros a su localidad, tras la masacre de La Rochela. Él es Don Gabriel. ¿Qué opina usted respecto a las acciones que toma el gobierno para afrontar algunas de las situaciones que pasan en el país? Por ejemplo, la masacre de La Rochela. Pues no, yo siempre he opinado que los grupos desmovilizados son aquellos que más reciben del gobierno. Ellos normalmente reciben la protección del gobierno, lo que sería pues como sueldos, mientras que nosotros lo que seríamos las víctimas, para poder acceder a una ayuda tenemos que ir, por ejemplo, a las oficinas de acción y hacer una tutela, porque si no, no nos ayudan. Esas oficinas están siempre llenas de tutelas de mucha gente y tutelas inconclusas, tutelas que nunca se respondieron porque no ayudan, sinceramente no ayudan. Vea, nosotros tuvimos que salir del pueblo, huir de ellos y dejar nuestras cosas allá. Y aquí, a la parte en la que nos tratamos de refugiar, no nos ayudan. En cambio ellos, que son los victimarios, que son aquellos que perpetuaron esas masacres, esas barbaridades, pues lo tienen todo. Dicen que se arrepienten y reciben beneficios del Estado, sí. Pues sí, que se arrepienten y eso, pero pues que dejen de hacer malas acciones porque ellos se arrepienten y listo, bien, que incluso sean premiados, pero ellos siguen haciendo malas acciones y siguen recibiendo las ayudas. Claro, es entendible que siempre los campesinos terminan siendo las víctimas de todas estas acciones que toman los grupos paramilitares y que el Estado siga cobijando ese tipo de acciones que hacen ellos en una supuesta rendición y en un acto de dejar las armas atrás, que termina siendo siempre una falsedad. Claro, el gobierno supuestamente por la paz los ayuda a ellos, pero a nosotros siempre nos deja a un lado. Seguidamente, escucharemos a una de las víctimas más cercanas a lo ocurrido el día de la masacre en La Rochela. Ella es Loren, hija de uno de los funcionarios públicos a los que dieron muerte estos agresores pertenecientes al grupo guerrillero Los Macetos, quienes dieron de baja a 13 funcionarios, y fueron las familias de estos quienes posteriormente se vieron obligados a abandonar sus tierras, sus cosas y en general su vida allí, para protegerse a sí mismos y a sus familias.
Usted es una de las víctimas de este acontecimiento. ¿Puede decirnos cómo fue sobrellevar la muerte de estos funcionarios? Mi papá fue uno de los muertos que sufrió esta masacre. ¿Cómo se siente usted a día de hoy? Me siento tranquila, supe sobrellevar esta situación. Sin embargo, mi mamá no. Ella se me entregó al dolor, ella no hablaba, se quedó callada o lloraba. Tardó mucho tiempo llorando, no salía de su casa a pesar de que yo le insistía que lo hiciera. Mantuvo la ropa de mi papá por mucho tiempo y guardó el luto hasta el día de su muerte. Se volvió muy taciturna y comenzó a manifestar los achaques del paso del tiempo, pero con mayor rapidez e intensidad. Se enfermó más frecuente, tuvo úlcera, se volvió algo adicta al tabaco y esto la llevó muy rápido a un cáncer que le generó la muerte. De los 15 miembros que fueron atacados ese día, tan solo 2 de ellos sobrevivieron al tiro de gracia. Antes de su partida, los paramilitares pintaron alrededor de los vehículos "Fuera Almaz, fuera los paramilitares", para atribuir la autoría de la masacre a los grupos guerrilleros. Según las cifras del Registro Único de Víctimas de Colombia, al 1 de octubre de 2018 se registraron 7.446.404 víctimas del desplazamiento forzado, constituyendo el 79,7% del total de los hechos victimizantes del conflicto armado interno en Colombia, siendo los años 2001 y 2002 los picos más altos registrados de este hecho, con 661.470 y 765.738 personas desplazadas respectivamente. Además, durante los primeros 6 meses del 2018, hubo 35.409 desplazados, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.